En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Hace ya casi 20 años, un poquitito menos, se promulgó una ley, la ley 20.129, que tenía un objetivo bien específico, pero al mismo tiempo muy relevante. Establecer un sistema para asegurar la calidad que promueva la transparencia, la autorregulación y la mejora continua en las instituciones de educación superior en Chile. Creó la Comisión Nacional de Acreditación, autónomo, y su función básicamente era evaluar, acreditar y poder promover la calidad de las universidades, no solamente las universidades, los institutos profesionales, también los centros de formación técnica autónomos y de las carreras y programas que fueran ofreciendo. Bueno, ya vamos casi en 20 años y sería bueno mirar qué está pasando y cómo ha venido operando esto. Vamos a conversar con José Julio León, vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Santo Tomás. José Julio, gracias por estar aquí en el Estudio de Infinita. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Este es un gran tema, porque ha sido por lo demás un gran debate que además nos ha acompañado durante harto tiempo. Déjame preguntar primero, una cosa es la mirada, si se quiere, general, otra es la que desde el punto de vista de la academia se tiene sobre la evaluación respecto del desarrollo del sistema del aseguramiento de la calidad en Chile. ¿Cuál es la evaluación que hay o que al menos tú tienes? Bien, respecto de lo primero que tú señalabas, creo que es bueno recordar que hace 20 años también se aprobó la ley del CAE. Así es. Y esta ley de un mecanismo de financiamiento produjo una importante expansión del sistema y entre otros tenía como requisito para acceder al CAE que la institución se encontrara acreditada. Claro, que no va a aparecer a cualquiera en el fondo yendo a buscar esa plata del Estado. Exactamente. Porque al final era una plata que terminaba pagando el Estado. Esto produjo una importante, como decía, expansión de la matrícula del sistema, pero también de los procesos de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones. Uh-huh. Comenzó a trabajarse con planes estratégicos, con estos mecanismos de evaluación externa, se fue asentando poco a poco una cultura de calidad y ciertamente se fue produciendo también una cierta segmentación del sistema, porque los sistemas de aseguramiento de la calidad de algún modo van poniendo marcas o señales respecto del desempeño de las instituciones. Recordemos un poquitito cómo era antes de eso, entonces, cómo era el respecto del tema del aseguramiento de la calidad. ¿Qué pasaba? ¿Qué tanto se aseguraba? ¿Qué tanta calidad había? Bueno, antes de eso nuestro sistema era uno de los más desregulados del mundo y con una alta participación de instituciones privadas, incluso con un segmento de instituciones con fines de lucro, y eso fue generando una mirada crítica hacia el funcionamiento de las instituciones o de sospecha por la opacidad, por la poca transparencia. Tú señalaste que un objetivo de las leyes de aseguramiento de la calidad es introducir mayor transparencia a los sistemas, y nuestro sistema, antes de el ingreso de estos sistemas de aseguramiento de la calidad, era un sistema masificado, muy diversificado. Diversificado también significa con distintos niveles de calidad entre las instituciones que impartían educación superior. Qué bueno ese punto, porque probablemente muy pocos lo recuerdan, no, a lo mejor sí, y yo me estoy equivocando, pero todos tienen como en la cabeza lo que ocurría en la década del 2000, después de la Revolución Pingüina, y por cierto la movilización de los estudiantes universitarios del 2011, pero en la década de los 90 también hubo muchos cuestionamientos de dirigentes estudiantiles, quizás menos visibles en las calles, porque estábamos menos acostumbrados a tener protestas en las calles en los 90, pero donde ya estaban planteando este tema. O sea, este era un tema que se venía acumulando desde hacía ya un buen rato. Así es, y yo creo que es importante también recordar que en la década de los 90 y principios de los 2000 lo que ocurría, la única facultad que tenía el Ministerio de Educación era el cierre de instituciones. Solamente podía cerrarlas, claro. Exactamente. Y entonces lo que se reclamaba es la falta de un mecanismo preventivo, un mecanismo que promoviera la mejora continua o la mejora de la calidad y que también le entregara más información a los estudiantes y sus familias. La información que no fuera publicitaria, porque uno se encontraba con unos folletos que parecían guía de teléfono en los diarios, veíamos mucha publicidad en televisión, donde te ofrecían prácticamente que uno salía hasta con los dientes blancos, digamos, después de estudiar una carrera, y en realidad distaba mucho de lo que realmente ellos lograban aprender. Por eso ahora, hecho ese contexto que me parece totalmente pertinente, ¿cuál es la evaluación que tenemos respecto de cómo ha sido el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile? Bueno, también habría que marcar otro hito, que es el 2018, que se aprobó otra ley, que es la llamada Gran Reforma de la Educación Superior que promovió Michelle Bachelet, ¿no? Y esa ley
también introdujo otro cambio importante en el sistema, porque la que partió el 2006 era una acreditación voluntaria, con un incentivo importante, por eso lo mencioné, Sí. que era el acceso al sistema de financiamiento. Pero la nueva ley hace la acreditación obligatoria, de modo que las instituciones que no logren acreditarse, pasando por un proceso de supervisión ante el Consejo Nacional de Educación, eventualmente podrían cerrarse también. Pero además, a todo el mecanismo de financiamiento nuevo, que es la gratuidad, a la obtención de un cierto nivel de acreditación. Entonces, a partir de la nueva ley 2018, que es la que habría que analizar ahora, ¿no? La acreditación se da en 3 niveles: un nivel básico, un nivel avanzado y un nivel de excelencia. Y solo a partir del nivel avanzado se puede optar al mecanismo de financiamiento de la gratuidad. Expliquemos un poquitito a los que nos están escuchando, a ti probablemente sin duda te debe haber tocado, a mí me tocó vivirlo en 2 universidades como profesor, los procesos de acreditación propiamente tal, en distintas etapas, ¿no? Me tocó, de hecho, en ambos momentos que tú acabas de describir, en ambos pedazos de la historia. ¿Cómo es el proceso de acreditación para el que nos va escuchando? ¿Cómo se vive en el día a día? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se experimenta? Bueno, el deber ser de los procesos de autoevaluación, primero, ¿no?, es que deberían ocurrir sistemática y periódicamente en las instituciones y no solo para los procesos de acreditación. En los inicios esto se hacía solo para la acreditación en la mayoría de las instituciones, todavía puede que siga ocurriendo en alguna, pero son procesos largos, tal como tú señalas, con mucha participación de distintos actores. Se suele pedir la opinión de estudiantes, de profesores, también de egresados, de empleadores, para hacer un buen informe de autoevaluación, y esto toma por lo bajo 6 meses, o tomaba, porque actualmente lo más probable es que estemos todas en procesos que toman 1 año o incluso más. Ahora, por la lógica de lo que uno esperaría para efectos del beneficio del estudiante, ¿no? ¿Cómo es recibido en términos generales por las universidades cuando tienen que, digamos, someterse a este sistema? Porque ahora es obligatorio. Al ser obligatorio y al tener ahora dimensiones, criterios y estándares, lo que significa que la institución es revisada acuciosamente en cada uno de los aspectos principales de su quehacer, efectivamente yo diría que se ha ido instalando también una idea de la calidad que no es solo el cumplimiento de los criterios estándares, que es los requisitos que pone el regulador, o la misión y el proyecto institucional declarado así muy genéricamente, sino que ahora hay que plantear objetivos, metas incluso cuantificables en cada una de las dimensiones. Como digo, sería docencia, sería investigación, sería vinculación con el medio. Ya, perfecto. A las instituciones les cuesta mucho adaptarse a esta realidad, digamos, a la evaluación integral obligatoria, considerando todo lo que abarca. ¿Les cuesta mucho? ¿Se les hace muy difícil ajustarse? Mira, yo sé que es caso a caso, ¿no? Sí, pero yo creo que la experiencia previa en la práctica, la gran mayoría de las instituciones fueron entrando al proceso voluntario de acreditación y por lo tanto ya tienen alguna experiencia en el cuerpo cuando entra a regir la acreditación obligatoria. A las que se les hizo más difícil, y todavía queda un grupo de instituciones que no logró acreditar, eran a esas que estaban fuera del sistema de acreditación. Tuvieron que acreditarse obligatoriamente con un calendario que elaboró la CNA, y algunas de esas instituciones no pudieron acreditarse. Algunas pocas han cerrado y otras están en proceso de supervisión ante el Consejo Nacional de Educación. Ya, y eso es qué tan traumático, me imagino, para la comunidad de esa universidad. Mira, para cualquier comunidad es traumático, 1, la no acreditación, ya enfrentar un proceso de supervisión ante el Consejo Nacional de Educación, y 2, cuando se toma la decisión de cierre. Ahora, hay que decir que de más o menos un 9% de la matrícula que estaba en instituciones no acreditadas cuando parten estos procesos, hoy día estamos en más o menos el 2% de la matrícula del sistema está en instituciones no acreditadas. Entonces, también ha ido funcionando que la información fluye de manera más efectiva también hacia los estudiantes y las familias. Esta pregunta tiene tanto de objetivo como de subjetivo. ¿Cómo se entiende y cómo entiendes tú el concepto de calidad? Esa es una gran pregunta. Yo voy a partir con cómo la entiendo yo, porque como ya decía antes, se incluye la idea de cumplimiento de los criterios estándares o consistencia externa y el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, pero hablando genéricamente de consistencia interna. Yo creo que si hablamos de docencia, hoy día de algún modo se está asentando, yo la concibo así, la calidad como la experiencia transformadora del estudiante, es decir, que el proceso formativo realmente logre aportarle al estudiante competencias
para desempeñar un proyecto de vida, prepararse también para el mundo del trabajo, pero también para un ejercicio activo de la ciudadanía y va a tener alguna influencia en su medio. Ahora, uno tiende a pensar, y corrígeme en esto si a lo mejor estoy mirando demasiado lejos, pero que puede haber un cierto tipo de tensionamiento entre los objetivos que plantea el aseguramiento de la calidad y el respeto también a la autonomía de los proyectos educativos, ¿o no necesariamente? Mira, la tensión con la autonomía de las instituciones de educación superior está no solo por la acreditación, sino también por los otros mecanismos burocráticos que introdujo la ley. Tenemos también una superintendencia de educación superior que fiscaliza el cumplimiento de la ley, que las universidades, por ejemplo, y las instituciones gratuitas sean efectivamente corporaciones sin fines de lucro, que no desvían recursos del cumplimiento de esos fines. O sea, ¿sientes tú que se está cumpliendo eso o han aparecido fórmulas novedosas? No tienes que citar alguna, pero de bypassear, digamos, esa nueva normativa institucional. Mira, siempre surgen mantos de duda, pero yo creo que es a propósito de una buena noticia, que es que la superintendencia está efectivamente fiscalizando esos casos y bueno, eso inevitablemente también se transforman en noticias. Ya. ¿Cuáles deberían ser los principales desafíos que enfrenta Chile para construir una cultura que sea de calidad transversal, por decirlo así, pero que además sea sostenible en el tiempo? Porque uno imagina que estas cosas pueden ir mutando, ¿no? Y cambiando, dependiendo de un montón de factores. Sí, mira, voy a retomar con tu pregunta anterior, porque uno de los desafíos es que al tener por un lado la superintendencia, por otro lado la acreditación, y además están los aranceles regulados de las instituciones con gratuidad, que lo que hacen es imponer un cierto modelo de institución compleja. Que eso en sí mismo ya levanta una controversia, ¿no? Exactamente. Esto está generando alguna tendencia, en la literatura se dice isomórfica, es decir, que todas las instituciones se están moviendo a un cierto modelo ideal de institución, y de pasar a tener un sistema muy diverso, podríamos pasar a tener uno, ¿no, verdad?, donde todas las instituciones más o menos hacen lo mismo y ofrecen más o menos lo mismo. Entonces, para evitar, ese es uno de los grandes desafíos del sistema de educación superior y del sistema de aseguramiento de la calidad en sí mismo. Es súper buen tema ese, porque yo sé que en otro ámbito, y esto es una comparativa como un ejercicio literario, no literal, para que el diga no tiene nada que ver, pero me recuerda también en su momento el debate respecto de la famosa ley Auge, cuando había que establecer protocolos de atención médica para poder, en el fondo, estandarizar cuánto iba a costar ciertos tratamientos, para poder saber cuántos recursos había que poner para financiarlo. Pero al mismo tiempo también lo que hace es que de alguna manera va eliminando la posibilidad de tener distintas fórmulas de tratamiento. Esto, en el caso de la educación, pasa más o menos lo mismo. Si todos se van corriendo a su mismo modelo, se pierde la esencia de la diversidad, ¿no? Sí. Siguiendo con tu analogía, la estandarización, todo hay que decirlo, es un mecanismo eficiente y la eficiencia es importante desde la perspectiva del uso de recursos públicos. En el caso del Auge funcionó, de hecho. Exactamente, en ese caso funciona. Y la estandarización también, en algún sentido, es una dimensión de la calidad. Santo Tomás, tenemos sedes en todo el territorio, en distintas ciudades y regiones del país, y es muy importante que se asegure el mismo perfil de egreso cuando uno imparte una carrera en distintas sedes. Entonces es lo que se llama la equivalencia en los procesos de aseguramiento de la calidad. Pero justamente el gran desafío es cómo no perder diversidad y capacidad de innovación en ese proceso. Claro. Cómo cumplir con los criterios estándares. Estándares implica una cierta estandarización, pero al mismo tiempo mantener cierta fisonomía, cierta identidad específica propia de cada institución, y que de alguna manera la elección del estudiante sea realmente entre atributos y no simplemente en que tengo que seleccionar a una en una lista cuando postulo a las universidades. Eso es súper complejo, es como el cocinero que está mientras está mirando el horno para que no se le queme, digamos, no tengo idea, el bizcocho, está al mismo tiempo haciendo un pedazo de carne. O sea, es muy difícil porque son dos cosas que transitan por tiempos distintos, que requieren, me imagino, también sensibilidades diferentes y administraciones distintas. Nosotros tuvimos esta actualización de la política institucional a fines del año pasado, y me gustaría saber, mirando eso, cómo se alinea con los cambios normativos que habíamos visto en el sistema en el último tiempo. Porque, digamos, toda esa actualización de la política institucional también generó un debate. Sí, bueno, la actualización de la política es importante porque aseguramiento de la calidad pasa a ser también una dimensión que se acredita, claro, junto con la docencia, la vinculación con el medio, la investigación y la innovación. Entonces hay que
tener una política que claramente establezca los objetivos. Yo mencioné uno que es específico de nuestra política, la experiencia transformadora del estudiante, obviamente asegurar el cumplimiento de la misión, del plan estratégico institucional. Se establecen una serie de mecanismos para el logro de estos objetivos y se instala como parte de la cultura institucional, para decirlo en breve, lo que nosotros llamamos el modelo PER, que es un modelo de mejora continua, de planificar, ejecutar, evaluar y retroalimentar. Es decir, todo lo que hacemos obedece a una cierta planificación, vamos haciendo seguimiento a la ejecución del plan respectivo y en función de los resultados tenemos que ir haciendo ajustes y corrigiendo lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Esa política se articula, leía, respecto de 3 ejes fundamentales: pertinencia, eficiencia y equivalencia. Me costó un poquitito entender cómo se traduce cada uno en el quehacer diario, por ejemplo, de una institución. Bueno, pertinencia, para dar 2 ejemplos bien paradigmáticos, tiene que ver con la oferta. La oferta de carreras tiene que ser una oferta actualizada, pertinente, o sea, acorde a las necesidades disciplinarias y del entorno, y yo digo siempre también acorde a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Eso también es pertinencia. La eficiencia ya lo expliqué un poco antes porque somos una institución en gratuidad con financiamiento público, por lo tanto tenemos que cumplir con la regulación, entre otras los aranceles regulados, que ha sido una noticia recibida con cierta preocupación por la mayoría de las instituciones, y la equivalencia, que también la mencioné, porque si impartimos una carrera en distintas sedes tenemos que asegurar a un estudiante que va a lograr el mismo perfil de egreso. Te iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cómo se definen los mecanismos para poder, en el fondo, asegurar que el estándar de calidad sea equivalente en todas las sedes, que sea equivalente en todas las jornadas, en todas las modalidades, digamos, que tiene Santo Tomás? ¿Cómo se hace eso? Bueno, de nuevo voy a partir con solo algunos ejemplos de mecanismos, pero creo los más claros, ¿no? Pero los ejemplos ayudan mucho para entender esto. El plan de estudio es nacional, el mismo plan de estudio en todas las sedes. El perfil de egreso es único. El conjunto de asignaturas que tributa, o sea, que va generando esas competencias, es el mismo. El perfil del profesor es el mismo. Tenemos políticas de estándares de recursos académicos que se tienen que cumplir igual, y esto está asegurado porque está conectado con el proceso de formulación presupuestaria, es decir, la bibliografía, los laboratorios, los equipos que se requieren para que un estudiante pueda estudiar una carrera tienen que estar presentes en todas las sedes. Ya. Si uno tuviera que mirar qué impacto espera que tenga esta política en el posicionamiento académico nacional de la UST, de la Universidad Santo Tomás, y en la formación de sus estudiantes, ¿qué podría uno decir? ¿Qué impacto debería tener o deberíamos esperar que tenga? Bueno, en los estudiantes, desde luego, lograr esta experiencia transformadora, lograr en ellos que logren mantenerse en sus carreras, progresar de acuerdo a lo que está previsto en los planes de estudio, llegar a una titulación. Yo decía que hay que poner metas, indicadores. Aquí también se evalúa cuánto tú logras retener, cuánto tú logras hacer que avancen los estudiantes, cuánto logras que se titulen, regulando que también sea cumpliendo con los estándares académicos correspondientes. Y desde el punto de vista institucional, lo que yo decía, asegurar siempre el cumplimiento del plan estratégico. Nosotros en el plan estratégico anterior tuvimos un grado de cumplimiento cercano al 92% de las metas establecidas. Esto medido por indicadores, incluso con benchmark, porque ahora el Sistema de Información de Educación Superior, el CIES, famoso CIES, nos permite hacer esa comparación con otras instituciones, y desde esa perspectiva ir también mejorando paulatinamente el posicionamiento de la institución en el Sistema Nacional de Educación Superior. Si a un estudiante le pasara una especie como de control remoto, por decirlo así, de la universidad, ¿qué tan escuchado sería su punto de vista en esto de la calidad? ¿Cuánto puede el estudiante escoger respecto de cómo mejorar esa calidad? Bueno, aquí volvemos de nuevo a cómo es el proceso de autoevaluación, que nosotros lo hacemos con o sin fines de acreditación, ¿no? ¿Verdad? Los estudiantes participan a través de encuestas, participan a través de jornadas de autoevaluación que se hacen en cada una de las sedes, participan a través de las organizaciones estudiantiles que tienen relación con las autoridades superiores, ya sea de las sedes o de las unidades académicas, en los organismos colegiados donde se va construyendo este relato y luego informe de autoevaluación institucional, y hay reuniones periódicas de las autoridades de la sede y de las facultades, en el caso de la universidad, de las unidades académicas, con sus estudiantes para ir rindiendo cuenta del cumplimiento de los objetivos. Y por último, déjame preguntarte, yo sé que ustedes han hecho harto trabajo porque hemos conversado en este ciclo que hemos venido haciendo con distintas autoridades de la universidad, pero
¿Cuánto esfuerzo hacen las universidades, no solamente ustedes, para no quedarse pegadas, no sé, en el PowerPoint y adaptarse a lo que el mundo laboral realmente hoy día requiere y necesita? ¿Cómo se hace ese trabajo también? Porque hay veces que se dice, no, porque viene del mundo de la academia, no tiene idea cómo es el mundo real. Eso se ha escuchado más de alguna oportunidad, antes más que ahora probablemente, pero ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, de nuevo convendría poner un par de ejemplos, ¿no? Uno, el desarrollo de la enseñanza online, ¿no? Que es una manera de adaptarse a un nuevo perfil de estudiante. Se habla mucho de la transición demográfica, de que ya hay menos jóvenes que van a acceder a la educación superior, las instituciones de educación superior en todo el mundo. En Chile también está ocurriendo. Hoy día el 12% de la matrícula más o menos está en enseñanza virtual u online, ¿no? Entonces las instituciones han ido desarrollando mecanismos para conectarse con ese nuevo perfil de estudiante y obviamente, como decías tú, hacerlo no con el PowerPoint, sino con las tecnologías actualmente disponibles para eso. Y lo otro, yo creo que es muy importante que las instituciones han ido generando redes, nosotros lo hemos hecho, con empleadores, con el sector productivo para retroalimentar los planes de estudio. Independiente del formato, de la modalidad en que se imparte una carrera, es muy importante que cuando se actualiza el currículum de una carrera se considere la opinión de quienes están efectivamente trabajando, los propios egresados de la institución, pero también quienes son sus empleadores. Muy bien, pues gran conversación en un tema que siempre ha sido importante y que lo hemos querido reflejar en estos minutos de conversación junto a José Julio León, vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Santo Tomás. José Julio, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ti. 7:32. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Gran composición de los hermanos Gibb, los integrantes de los Bee Gees, particularmente Barry Gibb.